Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Y leemos el verso 22 en adelante. Verso 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Una buena, una mala en las noticias. Pero si alguien nos ama y nos ha amado, hermanos, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y lejos de ofender, de hacernos sentir mal, está, hermano, en hablarnos claramente y decirnos la verdad, sin mucho rodeo. Porque a través de esa verdad lleva la intención de que nosotros nos ubiquemos y no nos apartemos del camino que lleva a la vida.
Muchos no toleraban las palabras de Jesucristo cuando hablaba de esa forma, de esta manera. Pero era necesario. Muchos se ofendían. Pero como le digo, la intención no era ofender, sino ubicar, hacer conciencia, de tal manera que pudiesen, hermanos, volverse a Dios. En medio de esta discusión, confrontación que tuvo Jesús contra los fariseos, hay algo glorioso. Y es que el pueblo, hermanos, el pueblo judío, estaba gozando de la presencia del Mesías, quien se había manifestado como el resplandor de la gloria de Dios. A la par de ello, se estaba manifestando el poder del Espíritu Santo. De ahí las palabras de Cristo cuando dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Usted sabe, hermanos, que a veces hablar de Dios y decirle a una persona acérquese a Dios, ¿cómo me voy a acercar si Él está en los cielos? ¿Quién podrá subir? ¿Quién podrá llegar hasta allá? Pero este pueblo judío, de una forma física, tenía ahí, el reino de Dios había descendido, literalmente. Estaba en medio de ellos la presencia de Dios Padre en la persona de Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo. Acuérdense que cuando Jesús fue presentado y bautizado por Juan el Bautista, claramente dice que el Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor Jesucristo. Y aquí declara el Señor Jesús que por el dedo de Dios, así lo dijo en otra parte, aquí dice por el poder del Espíritu Santo, echaba fuera demonios, liberaba a los hombres de la opresión, de la cautividad de los demonios. Si bien es cierto, muchas veces Jesús manifestó su gloria, su divinidad, pero aquí deja claro, hermanos, que como hombre que había descendido y que había dejado la gloria, como dice Pablo a los filipenses, se había despojado de su gloria, de su divinidad, para poder cumplir el propósito de Dios de ir a la cruz y morir por nosotros. Entonces él aquí declara de que el poder que fluía era el poder del Espíritu Santo. Aunque, como le digo, muchas veces manifestó su gloria. Eso está ahí en la Escritura. Por ejemplo, cuando transformó el agua en vino, ¿se acuerdan? Dice ahí que era la primera vez que manifestaba su gloria, su poder. Y en muchas ocasiones lo hizo. Pero mayormente, hermanos, mayormente lo hacía por el poder del Espíritu Santo. El otro evangelista dice por el dedo de Dios. Se refería al Espíritu Santo. Pero lo maravilloso aquí, hermanos, de este pueblo judío que estaban viviendo tiempos, momento histórico como nunca se había dado. Cuando nosotros, hermanos, leemos la historia de Israel y de repente se levanta un profeta como Moisés, esos son, hermanos, historia, momento histórico para el pueblo judío o para el pueblo de Israel, que muchos desearan cuando leen eso haber conocido a Moisés. ¿Sí o no? Nunca usted, hermano, cuando leía las proezas que se hacía
y que Dios hacía a través de Moisés, nunca se le pasó por la mente si hubiese estado yo ahí y conocer a este varón, o un momento histórico de uno de los reyes que agradó a Dios como fue el rey David, haber estado ahí. ¿Nunca se le pasó por la mente eso? No. Haber estado, por ejemplo, en una, hermanos, cuando cantaba Michael Jackson, nunca le gustó estar en uno de esos conciertos, gracias. Nunca. ¿Cómo les cambia el rostro? ¿Eh? Impíos, pecadores, etcétera y etcétera. Pero todo el que lee la Escritura y ama la palabra de Dios y se identifica y profundiza en la lectura, llega un momento, hermanos, si hubiese yo conocido, porque es un momento histórico donde se levantaban hombres como Moisés, David, el profeta Samuel, Elías, Isaías, o un Josafat, un rey Josafat. Un momento histórico, pero jamás comparado como cuando se manifestó el Hijo de Dios al pueblo judío. Momentos de gran trascendencia. Una historia, hermanos, marcada, hermanos, y que iba a trascender en los tiempos y en todas las naciones hasta el día de hoy. Lo que sucedió, hermanos, en ese pueblo judío, en ese lugar. Ahí hay un corito, no lo cantan los hermanos porque yo creo ni lo conocieron, y si lo conocieron pues se les olvidó, que dice tierra bendita es la de, aunque ahí se menciona la palabra, no sé por qué, alguien les metió gol ahí. Tierra bendita y divina es la de Palestina. No sé por qué usaron Palestina ahí, ¿verdad? Pero dice que lo que hoy existe ahí de la antigüedad, los muros y edificaciones antiguas son testigos mudos de lo que sucedió, hermano, en esos tiempos de la manifestación del Hijo de Dios. Y no hay día más glorioso lo que nos sucedió a nosotros cuando Jesucristo vino a nuestras vidas. Diga gloria a Dios. ¿Recuerda usted la fecha? Ay, hermano, si fue hace tiempo. Sí, pero hay tiempos donde marca el tiempo y jamás son olvidables. No se puede olvidar ese tiempo, ese día. ¿Les estará pasando igual al pueblo judío? Que no pudieron discernir el tiempo. Ay de ti, Jerusalén. ¿Se acuerda el llanto de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que son enviados por Dios. Si tan siquiera este tu día te hubieses percatado de lo que estaba sucediendo. Momentos gloriosos, manifestación del Hijo de Dios, manifestación del poder del Espíritu Santo, la gloria de Dios misma ahí, y no te percataste. Y ahí es donde viene la sentencia, hermanos, que habla la destrucción de ese pueblo. 40 años después sucedió lo que se había profetizado. Momentos gloriosos, tiempos, hermanos, gloriosos para el pueblo judío y para nosotros el día que Jesucristo vino a nuestras vidas. Amén. Entonces usted ahí se acordará de las palabras de Jesucristo cuando dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven los que muchos desearon ver.
Bienaventurados vuestros oídos, porque muchos desearon oír lo que vosotros oyen. Se refería a los antiguos. La promesa hecha, hermanos, a David, que de la familia de él, de su generación, se levantaría el Mesías. ¿Usted cree que ese hombre no hubiese deseado estar en vida y conocerlo? Hubo un sacerdote que cuando llevaron a Jesús a presentarlo, siendo un niño, un tierno, el Espíritu Santo le hizo ver que llevarían ese niño. Él fue, corrió al templo. Y no era el único niño que estaba ahí, que estaban presentando a los niños ahí. Y él ahí, será este, será este. Y como siempre, hermanos, nosotros nos hemos ido por lo que ven nuestros ojos. Qué niño más hermoso, préstemelo. ¿Será este? No. De repente venía uno ahí, sin atractivo, dice Isaías, para que no le decíamos. Y el Espíritu Santo le dice, ese es. Este es. Y lo tomó. Y le dice, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu gloria y la redención para el pueblo de Israel. Es decir, ahora sí me puedo morir en paz. Jesús vino a sus vidas solo a 2, 3, y los demás hoy tienen la oportunidad de entregarse al Señor Jesucristo. ¿Tuvieron esa experiencia cuando Jesús vino a sus vidas? Se pueden morir ya. Que les vaya bien. Pero Jesús, su presencia, su venida, su primera venida con relación al pecado, fue un momento, una historia que jamás olvidaría, no solo el pueblo judío, sino toda la tierra, todas las naciones. Y ahí está marcada esa fecha. 200 años, dicen, antes de Cristo. 200 años después de Cristo. Ahí está marcado. Porque fue un momento, una fecha, un tiempo histórico, glorioso, como nunca había sucedido en las naciones. Y con este cuadro, hermanos, que nos presenta aquí Mateo, en este capítulo diríamos el llamado a no permitir que los perjuicios lo priven de un glorioso encuentro con Jesús. Porque muchos cuando escuchan el mensaje, hermanos, les gusta, sienten el deseo y sienten la necesidad de pasar, pero los prejuicios no le permiten. Y terminan privados de conocer y de experimentar algo glorioso, como solo puede suceder con nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entrar a los detalles. Verso 22. Entonces fue traído a él, está hablando de Jesús, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Y decía, ¿será este aquel hijo de David?
Amén. Cuando se mencionaba hijo de David, ustedes recordarán aquel ciego, hermanos, cuando se percató que Jesús iba pasando, comenzó a clamar, a pedirle ayuda y le decía: ten misericordia de mí, hijo de David. Y muchos clamaban, hermanos, dirigiéndose a él y llamándole hijo de David. Se referían, hermanos, que estaban proclamando y confesando que Jesús era realmente el rey Mesías. A eso se refiere. Confesando, hermanos, y no les importaba las amenazas, que podían ser apedreados, aún morir, que podían ser enjuiciados con pena de muerte, porque para los religiosos judíos era una blasfemia el reconocer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Ustedes recordarán cuando el sumo sacerdote, en el juicio religioso que se le hizo, él mismo le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo: yo soy. Inmediatamente se rasgó las vestiduras, diciendo: blasfemia, blasfemia. Es decir, era algo para ellos, hermanos. ¿Cuál sería la palabra? Absurdo. Algo, hermano, despreciable. Que alguien se adjudicara a decir que era, hermanos, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces habían, hermano, convenido que todo aquel que confesara que Jesús era el Hijo de Dios podía, hermanos, ser penado con la muerte. La multitud aquí, hermano, al ver el poder que fluía de Jesús y de haber sanado y liberado a este hombre, es decir, este hombre era conocido por esa gente, eran vecinos, era muy conocido y nadie podía hacer nada por él. Era un peligro para la sociedad, para la misma familia. Pero un grupo de personas lo tomó y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús lo sanó y lo liberó de los demonios. Y eso fue impactante para esta multitud, para esa gente. De tal manera que se preguntaban ahí, decían: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías? Siempre habrá dudas, hermanos, siempre. Muchos han experimentado el poder de Dios en sus vidas cuando vinieron a Jesucristo. Sufrieron un cambio de pensamiento, de corazón, una nueva vida. Pero muchas veces, de repente, como que los asalta la duda, la cual no hay que dar lugar. Usted tiene que entender, lo que sucedió en su vida con Jesús fue evidente. No tiene por qué dudar. Y a veces cuando se duda es ahí, hermanos, cuando se toman malas actitudes. Y nos queremos echar para atrás. Y nunca falta, hermanos, los problemas que se juntan en ese momento. Y a veces quieren pruebas. Señor, si realmente me has tocado y me amas, como dice tu palabra, ayúdame en esto. El problema es que lo está diciendo en medio de la duda.
Y claramente dice la Escritura que el que duda no recibirá nada. Son como las ondas del mar, que no se pueden sostener. La duda es pecado. La paga del pecado es la muerte. Tan así, hermano, tan así. Ajá, y si tu hijo dudara de ti, ¿qué es dudar de alguien? Que no es veraz, que es mentiroso, que es hipócrita. Es que la palabra no es así nomás. Yo tengo dudas de tu palabra. Es decir, me estás mintiendo. Eres un mentiroso. La gente fue impactada. ¿Será este el hijo de David? ¿Será el que habla las escrituras? ¿Será el que había prometido Dios? ¿Será el Mesías? Pero ahí estaban los religiosos, los líderes religiosos, que tuvieron la oportunidad. Esto era evidente, hermanos, como le fue más evidente para el Sanedrín más adelante. Primero, hermano, un hecho tremendo cuando un hombre ciego de nacimiento, ellos lo comprobaron, mandaron a llamar a sus padres para confirmar en primer lugar que este hombre que había sido sanado había nacido ciego. Lo mandaron a llamar. Ellos estaban claros que era ciego, pero no será de que no nació ciego, sino que recibió algún golpe, como ustedes cuando los paren y caen de cabeza en el piso. ¿No será que eso sucedió? Que a la partera, hermanos, usted sabe que hay sangre y se le resbaló y ¡bah! Pegó usted en el piso. Y agradezca que no habían puesto el ladrillo todavía. ¿Es este vuestro hijo? Sí, es nuestro hijo. ¿Y cómo se llama? Escaralampeyo. Ah, bueno. ¿Y es vuestro hijo? Sí. Ahora bien, ¿nació ciego? Sí, nació ciego. Ah, ahora explícanos cómo ve ahora. Ah, no, ahí ya no les podemos. Realmente no podemos explicarle eso. Es nuestro hijo, nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. Pregúntenle a él, ¿qué edad tiene? Era un hombre como de 35 años, o 45 años, perdón. Edad tiene que responda a él y es responsable de lo que va a decir. Y se vuelven otra vez al hombre y comienzan otra vez a preguntarle. Ese hombre es pecador. Y el hombre que había sido sanado dice, si es pecador yo no sé, dice. Pero a mí me abrió los ojos. Y nunca se había escuchado que un hombre le abriera los ojos a otro. ¿Y qué dices tú de él? Que es profeta. Es decir, fue enviado por Dios. Pero después vino lo más grande para el Sanedrín. La resurrección de un hombre. Ellos enviaban a sus emisarios, ahí andaban detrás. Ustedes recordarán cuando Jesús fue y resucitó a Lázaro, muchos judíos fueron donde los líderes religiosos a informar lo que había sucedido. Y fue ahí donde dijeron, este hombre hace demasiadas señales. Es decir, llegó a ser tan evidente que no había duda quién era realmente Jesús. Como lo dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces no las harías si Dios no estuviese con él.
Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Esa es la experiencia que tú has tenido como cristiano y que ahora dudas y que ahora estás cuestionando. Pero hoy puedes volverte a Él, reconciliarte con Dios. Y los amigos que te han dado este paso, no tengan miedo. Jesús es el Hijo del Dios verdadero, el único Dios, el Todopoderoso. Y que el amor de Dios fue tan grande que ha derramado su gracia y la quiere derramar sobre tu vida a través de Jesucristo. Por eso murió en la cruz, porque tú no podías pagar el precio por tu pecado. Eres esclavo del pecado, de la maldad. Y Jesús vino a cancelar, vino a pagar el precio de ese pecado con su muerte. Su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Y estamos seguros de la salvación que Él nos ha dado. A la gente no le gusta eso, que aseguremos. ¿Y que te crees? Nada. Estamos confesando que Jesús fue el que hizo la obra, no nosotros. Sin Él nada somos. Ajá, te escogió a ti porque eres santo. No, la Escritura dice que nos escogió por su misericordia y tomó lo más vil. Si algún requisito debe de haber para que te acerques a Jesús, es que entiendas que eres lo más vil que hay en el mundo, lo más menospreciable que hay en el mundo. Ay, tampoco así, hermano, va a decir algo. Pues eso es lo que dice la Escritura. Puedes, con tu apariencia, puedes engañar a muchos, como los líderes religiosos que aparentaban, hermanos, piedad. Por eso Jesús más adelante dijo, por su fruto se conoce el árbol. ¿Sí o no? Ese palo, ¿qué es ese palo? ¿Y por qué da arroz? ¿Sabía que da arroz ese palo? Sería descabellado decir eso. ¿Y por qué dices que es palo de mango? Por su fruto. Por su fruto. Ustedes recordarán, hermanos, de la higuera que Jesús maldijo y se secó desde la raíz. ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo hizo? Primero, en vez de hacerlo contigo, mejor lo hizo con un árbol. Pero el problema, hermano, era que no era tiempo de higos, así dice la Escritura. No era tiempo que diera fruto. Pero al ver, hermano, esa higuera estaba reverdecido. Aparentaba que tenía frutos. Entonces él fue a buscar fruta de ese árbol. Para los discípulos fue incomprensible. Pero Señor, si no es tiempo de fruta. Tal vez no se lo dijeron a él, sino entre ellos porque tenían miedo de preguntarle. Pero, porque anda buscando si sabe que no es tiempo de fruta. Pero Jesús lo que hizo fue darle una lección a ellos sobre las apariencias. Y como no encontró fruto, la maldijo. Y fue una lección para ellos. Porque muchos tienen apariencia de piedad, pero el corazón está lejos de Dios. Son malvados, tienen pensamientos malvados, han sido homicidas. ¿Usted se ha preguntado por su palabra, por su linda lengua,
¿Cuántos hogares ha destruido? ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuántas personas ha destruido cuando usted fue a decir un chisme? ¿Nunca se ha preguntado? Eso es ser homicida. ¿Y cuántas cosas, hermanos? ¿Saben por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Miren aquí, hermanos, increíblemente la respuesta de los religiosos. Era la oportunidad de ellos de rendirse a Jesús, de rendir sus vidas a Jesús, como lo hizo Jairo. ¿Se acuerdan de Jairo? No el diácono que anda ahí. Jairo, hermano, era un líder religioso. Tenía a su cargo una sinagoga. Y por ende, hermano, era parte de los que rechazaban a Jesús. Pero lamentablemente le sucedió algo a él. No sé si era su hija la que se enfermó. ¿Alguien me ayuda? Su hija. Oró, nada. Llevó médico, nada. Pero en la ciudad estaba el Señor Jesucristo. Y cuando ya vio que nada se podía hacer, el amor de ese hombre por su hija, corrió a buscarle y se desplomó delante de Jesús y le dijo: ayúdame, mi hija está muriendo. Te voy a decir algo, Dios no hace excepción de personas, ni excesión de personas. Todos hemos hablado mal, todos hemos menospreciado la obra de Dios, pero ahora aquí estamos. Y solo un milagro pudo haber sido hecho para que nosotros ahora, que antes hablábamos mal y menospreciábamos la obra de Dios, algo sucedió en nuestras vidas. Y fue que Jesús nos salvó. Verso 24. Mas los fariseos, al oírlo, lo que dijo la gente, si era el hijo de David, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y esto le pasa a la mayoría cuando se llenan de perjuicio en sus corazones. Era el momento glorioso para estos líderes religiosos. No tenían excusa. Como más adelante le dijo el Señor Jesucristo: si yo por el poder, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús se lo dijo a los discípulos: si yo no hubiese hecho las obras, las señales que yo hice, no tuvieran culpa, no tuvieran pecado. Pero ahora tienen pecado, son culpables porque tuvieron una evidencia. Ningún hombre, como dijo, hermano, el que había sido sanado de la ceguera, ciego de nacimiento, y que había sido sanado por Jesús, él dijo: jamás he escuchado que un hombre le abra los ojos a un ciego. Y aquí, hermanos, hubo sanidad y liberación en esta persona. Fue ante los ojos, ellos fueron testigos de lo que había sucedido ahí. Tan siquiera, y si hubieran ido a meditar en las Escrituras, como lo hizo Nicodemo. ¿No cree que Nicodemo llegó así, hermano?
Como mucha gente cree, hermano, que uno es impulsivo, que uno llega así nomás y le lavaron el cerebro y que le lavaron aquí y todo. Porque eso es lo que piensa la gente. Es un perjuicio el que tienen. No, Nicodemo investigó, leyó, investigó. Las señales que estaba haciendo certificaban a través de la Escritura que realmente Jesús era el Mesías. Y una vez que él indagó, investigó, como Lucas mismo decía, que fue diligente, que no se dejó ir a la primera. Entonces él se acercó a Jesús y fue de noche porque tenía miedo de sus compañeros. Y le dijo claramente: maestro, sabemos que has venido de Dios. Es decir, habían otros igual que él que sabían, pero tenían miedo y no confesaban que Jesús era el Mesías, sino que secretamente habían creído en él. Eso lo dice la Escritura. Y para estos líderes religiosos, fariseos, era la grandiosa oportunidad, como tú la tienes ahora, de venir a Jesús o de reconciliarte con Dios. Pero los prejuicios que ellos tenían los privaron a ellos de poder experimentar esta gloriosa oportunidad, momento histórico de la humanidad. ¿Saben qué, hermano? Esto fue una ceguera voluntaria de ellos, al permitir que los prejuicios, hermanos, se impusieran en ellos, porque era evidente, estaban ahí. Cegados por la avaricia, cegados por celos, y cuántos prejuicios habían en ellos. Sin embargo, prefirieron señalar que el poder de Jesús era por medio de Satanás. En esto consiste, hermanos, la blasfemia que habla más adelante Jesús. Como dice el verso 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Porque fue algo voluntario. Hay mucha gente que ha tenido la experiencia con Jesús. De esas multitudes que han sido arrastradas en la apostasía, ahí hay gente que ha tenido evidencias del poder de Jesús. Sin embargo, prefieren estar en la mentira. Que volverse a Jesús y serle fiel a Dios. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ha habido una evidencia en ellos. Decir, hermanos, que el poder del Espíritu Santo provenía de Satanás y no de Dios. Cualquier blasfemia, cualquier cosa que se dijera contra el Hijo de Dios, no hay problema, dice Jesús, siempre que se arrepienta. Pero contra la persona del Espíritu Santo, ni en este siglo, ni en el venidero. Hay que tener cuidado, hay que tener temor con lo que hablamos. Muchos miembros de las congregaciones muchas veces cuando se llenan de prejuicio blasfeman y no se dan cuenta de ello. Dicen palabras
como más adelante Jesús la mencionó, palabras ociosas, ajenas a la verdad de Dios, a la obra de Dios. Y no se percatan, hermano, que están blasfemando, que están hablando contra la obra de Dios mismo. Y están pisoteando la sangre de Jesucristo. Pero dice ahí, será perdonado. Pero ya contra el Espíritu Santo, ni en este siglo, ni en el venidero. Es decir, estos que tuvieron la oportunidad gloriosa y que fue evidente, es que ese fue el problema aquí, hermano. Para ellos fue evidente. Y salir con eso, mejor se hubieran quedado callados y ponerse de acuerdo. No, esto que hemos visto es mucho. Vamos, investiguemos en las Escrituras. Investiguemos. Pero prefirieron y eligieron el mal. Era para despojarse de los prejuicios que habían concebido en sus corazones. A veces, hermanos, la gente miente y terminan creyendo en su propia mentira. Eso siempre ha sucedido. Acusaron, señalaron, hermanos, al Espíritu Santo como un poder que provenía de Satanás. Es decir, se pasaron los límites de la maldad. Se volaron, como dice, la cerca. Ojalá esto no suceda en usted. Y si ha blasfemado contra la obra de Jesucristo, tiene perdón. Y antes que sea demasiado tarde, tiene la oportunidad de reconciliarse hoy con Dios. Y los amigos que no han dado ese paso todavía, tienen la oportunidad de tener la experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabiendo Jesús, verso 25, los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo he hecho fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Les mostró ahí que lo que ellos habían dicho era, hermanos, ¿cuál sería la palabra? No cabía. No cabía. Fue insensatez, fue brutalidad lo que ellos habían dicho. Hay una parte de la Escritura que dice: bueno le es al hombre en momentos así. Bueno le es al hombre mejor callarse. Si ya se va a pasar los límites, mejor guardar silencio. Porque fue una brutalidad. Si Satanás pelea contra sí mismo, está pronto a ser destruido. Él mismo se está destruyendo. No cabe eso. Fue una brutalidad lo que ustedes dijeron. En palabras como nosotros conocemos, fue una caballada, dicen, ¿no? Insensatez.
torpeza. Eso es lo que les está diciendo Jesús ahí. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Era evidente. Pocos pudieron gozar de esta gloria y fueron los que creyeron en Jesús, como los que llevaron a esta persona, o como aquellos hermanos que al ver que no podían entrar a la casa donde estaba Jesús, llevaban un paralítico y en vez de regresarse y decir no se pudo, ¿cómo entramos ahí? Hicieron fuerza, permiso, ¿cuál permiso? Pero alguien dijo, subámonos, abrimos ahí y lo hacemos descender delante de su. Muchas veces, hermanos, hacer cosas que parecen absurdas, ridículas. Y por eso hay muchos que temen dar este paso, porque no quieren verse así, ridículos. Hay muchos que le temen qué va a decir las demás. Pero esto no les importó. Y no les importó que la vieja, la dueña de la casa, los sacara a escobazo a ellos. Pero sabían que era la única oportunidad que tenían, que ese hombre fuese tocado por el Señor Jesús. Y lo descendieron. ¿Y qué dice la Escritura? Al ver la fe de ¿quién? Al ver la fe de ellos. Contra todo pronóstico. Y que no importa lo que la gente iba a decir, hicieron eso. Muchos se cuidan de eso. A veces hasta esconden la Biblia. A veces les pregunto, ¿usted es cristiano? No, lo que pasa es que mi mamá y me lleva ahí y todo, les da pena. Les da vergüenza. Pero esto no les importó. Igual el otro hombre, Zaqueo, ¿se acuerdan? Corrió y le fue impedido ver a Jesús por la multitud que había. Es que las calles eran angostas. Yo no sé si usted ha visto eso de Jerusalén, son bien angostas. Entonces, que se congrega un montón de gente, se hace difícil tener acceso a la persona que va en medio de la calle. Pero de repente mira que hay un árbol ahí. Ahí habían niños. Ahí habían conocido. Él era jefe de los publicanos. Ahí andaban gente que estaba bajo la autoridad de él. Pero él sabía que no se podía perder algo tan glorioso de poder ver a Jesús. Y se subió al árbol, hermano. ¿Se imagina usted los niños tirándole piedras? ¿Ah? Ahora imagínense los que estaban bajo su autoridad. El jefe. ¿Qué está haciendo? Y la demás gente ahí, hermano. No importó. Eso se llama fe. Jesús se detuvo exactamente. Y mirándole le dijo, desciende, Zaqueo, porque hoy estaré en tu casa. Yo no te diría que descienda, sino que vinieras a los pies de Cristo, porque Él quiere estar en tu vida, te quiere dar salvación y vida eterna, quiere tratar con tu vida. Así que desciende y tú ven a Él, ábrele tu corazón, invítalo a tu vida y confiésalo que Él es el Señor
y el Salvador de tu vida y de tu alma. Amén. Verso 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Para que entienda esto, hermanos, ¿se acuerdan ustedes de la iglesia apóstata? Que es una iglesia profética de estos tiempos de apostasía. ¿Cómo se llamaba? La Odisea. Fíjense, y es Jesucristo el que está hablando ahí. Y le dice, no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Ojalá, fíjense, para que entienda lo que está diciendo aquí, ojalá fueses frío. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, la hipocresía está en la apariencia. Y en la apariencia no es ni, es decir, se da a conocer, no es ni frío ni caliente, sino tibio. Es una persona que no sabe ni lo que quiere. Ese es el hipócrita, que no sabe ni en lo que está. Eso de ser tibio, se dice que en esa ciudad, hermanos, había una fuente de agua que no se podía tomar porque era tibio y producía vómito, náuseas. Tomando ese ejemplo, hermanos, le demandó y les hizo el llamado a la iglesia de la Odisea, como la iglesia apóstata de estos tiempos, que reconozcan por lo menos que son pecadores, para que tengan la oportunidad de saber que necesitan del perdón de Dios. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Porque a veces uno dice, pero ¿por qué Jesús dice o te haces bueno o te haces malo? O eres malo o eres bueno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Jesús va a querer? No, no es que quiera eso, sino la oportunidad que puedes tener de entender que eres malo y que has caído en la esclavitud y la maldad del pecado, pero que hoy puedes ser liberado por el poder de Jesús. Tienes la oportunidad ahora. Es decir, reconocer que eres pecador, malvado, te da la oportunidad de pensar que necesitas un cambio en tu vida y que Jesús puede hacer eso que tú necesitas, que tu vida cambie y sea transformada. Amén. Amén. Como dijimos al principio, muchos los perjuicios los hacen que se alejen de Jesús y otros se privan de venir a Jesús. Necesitan de Dios, lo saben, sienten la necesidad de acercarse a Dios, saben que Dios puede cambiar sus vidas, pero los perjuicios
no se lo permiten. ¿Te vas a dejar vencer por ellos ahora? ¿O vas a permitir que Jesús te libere hoy? Y que tu vida cambie. Aquí tienes el ejemplo de gente que confesó, sabiendo que arriesgaban su vida, que realmente Jesús era el hijo de David, el rey Mesías. O privarte de ello y seguir en la maldad, seguir siendo esclavo del pecado, como lo prefirieron los fariseos, y que por desgracia de ellos, hermanos, se pasaron los límites de su maldad al atribuir al Espíritu Santo que su poder venía de Satanás. No, queridos hermanos, deja que Jesús te libere. Deja que Jesús te ayude. Muchas veces, hermanos, Él permite las pruebas en nuestras vidas. Tienes que entender que Él no te ha abandonado nunca. El hombre puede cambiar, Dios no se muda. Él te está esperando y Él te puede decir: nunca debiste de haberte alejado de mi vida o de mí. Vuélvete, hijo, vuélvete, hija, vuélvete a Él y deja que Él te ayude, te resuelva tu problema. Deja que Él opere y lo va a hacer de acuerdo a su voluntad, y su voluntad es perfecta, no es egoísta. Ten la confianza de volverte a Jesús y ten la confianza de entregar tu vida hoy al Señor Jesucristo, confesándolo y recibiéndolo como Señor y Salvador de tu vida, porque esa es la voluntad del Padre, y para eso lo envió, para salvarte y para darte la vida eterna. Amén y amén. Cierra tus ojos. Vas a aprovechar